Terminamos estas tres viudas y tres caminos con el mensaje de hoy, que es Ruth en la encrucijada de la fe. Ruth en la encrucijada de la fe. Quiero retroceder un momento y yo les compartí a mi familia, creo que el día jueves, en el culto familiar, que nos corresponde siempre los días jueves, que aquí se produce un hecho muy especial y muy único, porque tenemos como pocos momentos en la narrativa bíblica a tres mujeres como protagonistas. Esto no se da mucho. Yo trataba de recordar otros momentos y recuerdo, no sé, a dos hermanas, como por ejemplo María y Marta, en ese breve relato en los evangelios cuando Jesucristo visita su casa y ellas están ahí, ¿verdad? Con diferentes actitudes y convicciones. Ahí podríamos ver otro relato donde nos encontramos con dos mujeres. Aquí tenemos tres. Hay otro momento también muy crítico donde tenemos a otra mujer protagonista, que es la reina Esther. ¿Lo recuerda usted? La reina Esther, también como protagonista absoluta de ese momento crítico y esa encrucijada que vive ella, como también el pueblo judío, el pueblo de Israel, cuando los enemigos de los judíos hacen esta conspiración para matarlos. Se recuerda, y Mardoqueo, el primo de Esther, recuerda que Mardoqueo no es el tío, sino el primo de Esther, pero que la adopta como hija, un primo mayor, y nos encontramos con esta encrucijada también de Esther, que yo creo que las maestras acá deben recordar, cuando Mardoqueo le dice a Esther, tú tienes que intervenir para la salvación del pueblo de Dios. Y se recuerdan que ella se encuentra en una encrucijada muy parecida a la de Ruth, cuando tiene que tomar decisiones. Aquí estoy buscando yo en el libro de Esther, ya no lo tengo marcado. Aquí lo encontré. Mire lo que dice Esther y Mardoqueo. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Estoy leyendo Esther 4, verso 16. Y ayunad por mí, dice Esther, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y mire la frase de Esther, muy semejante a la frase de Ruth. Y si perezco, dice Esther, que perezca. Es decir, si me toca morir por intervenir a favor del pueblo de Israel, bueno, que me toque morir. ¿Se dan cuenta estas grandes mujeres? Qué valientes, ¿cierto? Qué decididas. Y eso es lo que me gusta de estas mujeres protagonistas en la escritura. Pueden ser pocas, pero yo creo que en su conjunto le ganan a muchos de los otros protagonistas masculinos, ¿verdad? Que no les llegan ni a los talones, a Ruth ni a Esther. No sé, estoy pensando en los jueces, en Sansón, ¿verdad? En otros tantos hombres protagonistas que ante la encrucijada terminaron en la cobardía, en la indecisión y también en el pecado. Así que quiero llevarles, hermanas y hermanos, a la encrucijada de Ruth. Ruth en la encrucijada de la fe. Y me parece muy, aunque no tuve tiempo de desarrollarlo porque fue un pensamiento que se me vino hoy día al final de la tarde, de cómo hacer este vínculo entre Ruth y Esther. Y yo creo que en algún momento futuro me gustaría estudiar también con ustedes, si Dios lo permite, el libro de Esther. La reina Esther, como mujeres decididas, como mujeres de fe, como mujeres que, sin importar las circunstancias críticas que están enfrentando, ellas finalmente toman una decisión valiente de fe y es una decisión de riesgo para su propia integridad física, una decisión de riesgo para sus propias vidas. Pero cuando es la fe la que gobierna las vidas de ellas, finalmente el Señor bendice sus vidas y bendice su fe. Así dice el texto en la versión, en la nueva Biblia de las Américas, ya que es una buena versión que está escrita en un lenguaje actual. Eh,
mejor que la NBI y que Dios habla hoy, que son versiones un poco más liberales, pero quiero leer como dice la NBLA, que es lo que le escribí también en sus apuntes, que les mandé por PDF. Pero Ruth le respondió a su suegra Noemí: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, le dice Ruth a Noemí, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, le dice a su suegra Noemí, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Y al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Dígame, hermana y hermano, ¿no se maravilla usted con las palabras de Ruth? A mí me ha tocado enseñar varias veces esta confesión de fe de Ruth. Me ha tocado incluso como voto matrimonial, porque generalmente yo les propongo las palabras de Ruth como un voto matrimonial, no dirigida a la suegra, sino obviamente al esposo o a la esposa también, porque es un juramento. Lo que está haciendo aquí Ruth es un juramento, es un voto. Ella se está juramentando, o sea, esa es la seriedad, es más que una promesa, es un juramento, es un voto, es algo que pronuncia en sus labios Ruth, que expresa la convicción de su corazón, y Ruth se está amarrando de tal manera que dice, y ella lo dice con suma seriedad, que si algo nos separa, que si algo me separa de ti, madre, porque finalmente una suegra es una madre, si algo me separa de ti, que Dios finalmente me quite la vida. Es decir, solamente la muerte puede hacer separación entre este vínculo de cuidado, de devoción que Ruth se compromete a tomar para Noemí. Yo espero, hermanas y hermanos, que ustedes reflexionen. De hecho, no hemos demorado, o yo me he demorado a propósito en este capítulo 1 porque encuentro que es crítico. Finalmente, lo que Ruth le está diciendo a Noemí es, digamos en palabras chilenas, no me importa qué es lo que me espera en el futuro. Eso es lo que está diciendo en un lenguaje actual Ruth. No me importa qué es lo que el futuro me depara. De cualquier manera, sin importar las circunstancias, yo voy a permanecer a tu lado, porque tu pueblo de Israel será mi pueblo. Es decir, ella renuncia a Moab, renuncia a su ascendencia moabita para ahora asumir la nacionalidad espiritual del Israel de Dios. Y ella dice, tu Dios será mi Dios. Esto, si ustedes se dan cuenta, no es una decisión ciega, no es una decisión a la ligera, no es capricho ni un impulso repentino. Aquí hay hermanos sumamente antiguos de nuestra iglesia. El hermano Carlos, si todavía está escuchando, hay un hermano antiquísimo junto con su esposa, la hermana Elena, tantos años del Evangelio. El hermano Hugo, del 64, que contó su testimonio. Mi hermana Elisa, del 86, probablemente en la iglesia. Mi hermana Raquel, de los 90, que son obviamente los que conozco más, los que están aquí, que estoy mirando el video. En Facebook también tenemos, qué sé yo, a mi hermana Norma, mi hermana Gloria Canuyán, etc. ¿Cuántos han dicho las palabras de Ruth a la ligera? ¿Cierto? ¿Cuántos han dicho, este Dios será mi Dios? Y ante la primera enfermedad, ante falta de trabajo, ante un fracaso familiar, regresaron como orfa. Es decir, dicen las palabras de Ruth, pero actúan como orfa. O pronuncian las palabras de Ruth, no, esta iglesia será mi iglesia, este pueblo será mi pueblo, este Dios de la Biblia será mi Dios, Cristo es el Señor, pero terminan como Noemí,
terminan como Orfa o Elimelech o algunos de sus 2 hijos en el fracaso espiritual. ¿No les recuerda esto la parábola del sembrador? Cuando el sembrador tira las semillas y caen en 4 diferentes tipos de tierra, ¿lo recuerda? Ahora estoy leyendo el Evangelio de Lucas y ya lo he leído 3 veces, en los 3 evangelios la parábola del sembrador. Y usted sabe, caen una semilla en las piedrecitas, al lado del camino, otra crece entre la cizaña, crecen con fuerza, crecen rápido y Cristo mismo le da la interpretación a la parábola. Algunos crecen con alegría, con gozo, pero los afanes de la vida, las pruebas o la cizaña del enemigo, ¿qué es lo que evidencia? Que estas semillas nunca fueron semillas del sembrador. Fracasaron. No es que eran creyentes, sino que nunca lo fueron, pero hicieron una profesión de fe. Sin embargo, tenemos esta semilla de fe, que es la que ilustra a Ruth. Toma una decisión de fe, lo confiesa con sus labios, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y al igual que esa pequeña cantidad de semillas de grano, la cuarta parte cayó en la buena tierra, germinó, creció, dio fruto al 30, al 60 y al 100%. Puede ser que la mayoría de los que están acá escuchando por Zoom o por Facebook, yo esperaría y anhelo que sean como Ruth, que cuando confesaron a Cristo no fue a la ligera, no fue una decisión ciega, ni un capricho, ni un impulso repentino. Ahora, solamente sus obras van a poder evidenciar si eres del grupo de Ruth o del grupo de Orfa. Por eso tenemos que perseverar en el Señor, tenemos que continuar en el camino del Señor, tenemos que seguir todos los días confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados diarios y obedeciendo al Señor. Noemí, volviendo a nuestra historia ahora, no tiene nada que ofrecerle a Ruth. ¿Se dio cuenta de eso? No tiene nada que ofrecerle, solamente pobreza, indigencia y dificultades. Ruth no tiene absolutamente nada que ganar al ir con Noemí y tiene todo que perder, ¿cierto? Nosotros sabemos, porque ya conocemos el final de la historia, nosotros contamos con esa ventaja, pero eso también es un peligro o una dificultad para nosotros, porque como usted, hermana y hermano, que está leyendo esta historia, me está escuchando a mí, usted sabe lo que le espera a Ruth. Y eso no le hace justicia a la decisión de Ruth. Pero yo les ruego, como siempre deberíamos hacerlo cuando estudiamos las Escrituras, es sumergirnos en la historia que estamos estudiando y pongámonos en ese día de camino, en que Orfa, Ruth, probablemente toman del brazo a su ya anciana suegra, Noemí, y recorren esos kilómetros para encaminarla. Ruth no tiene idea de lo que el futuro le depara. Usted lo sabe, pero ella no. En ese día, en el desierto, cerca de Moab, cerca de Jericó, cerca del río Jordán, del Mar Muerto, que era el viaje regular que tomaban los de Moab. Recuérdese que ellos tomaban el lado este del Mar Muerto, iban arriba al Mar Muerto, cruzaban el río Jordán y llegaban a Belén o a Jerusalén. Ruth no tiene idea de lo que está esperándole en el día de mañana, al igual que Orfa. Por favor, piensa en eso porque lo que sucede aquí es increíble, hermanas y hermanos. Es increíble lo que hace Ruth. Mire, yo hoy día pensaba algunos contrastes. Tenemos a un padre de la fe que es Abraham, ¿sí? Pero mira el contraste, porque Abraham creyó, pero Abraham tuvo la palabra audible de Dios en Génesis 12, ¿no? En Génesis 11. Dios lo llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Lo toma un día
Y Dios le habla a Abraham y le dice, yo haré tu descendencia como la arena y como las estrellas del mar. ¿Sí? Dios habla con él, lo saca para afuera y le dice Dios a Abraham, mira las estrellas, cuéntala, o mira la arena y cuéntala. Ruth no tuvo nada de eso. ¿Me entiende lo que le quiero contrastar? Y aún así, Abraham fracasó en algunos momentos de su fe. Lo que quiero es contrastarlo con la misma escritura, no con mi subjetividad, ¿ya? Yo no quiero que usted piense, que el pastor le hace barra a Ruth, le gusta a Ruth, ¿verdad? Su regalona, y por eso la ensalza. No, hermanos, quiero hacerlo bíblicamente. A Moisés, Dios le habla, lo toma, le prepara toda una vida milagrosa, lo protege en el río Nilo, lo toma la hija de Faraón, después Dios lo llama en una zarza que no se quema, ¿se recuerda o no? Dios le muestra la zarza, le hace un milagro con su bastón, la convierte en culebra, le hace señales, le pone a su hermano Aarón, le pone a su hermana María, o Miriam, como dicen algunos. Sin embargo, Ruth no tuvo nada de eso. Ruth no tuvo promesas de Dios, que sepamos, porque el texto no lo dice. Ruth no tuvo señales del cielo, es decir, mira lo que te espera, nada. Ruth no vio ninguna zarza ardiendo. Ruth no vio el mar muerto abriéndose, perdón, el mar rojo abriéndose delante de ella. Ruth no vio caer granizo del cielo. Y discúlpeme si sigo haciendo hipérboles, no tuvo nada de eso. A diferencia de Abraham, a diferencia de Moisés, a diferencia de Jacob, Jacob luchó con un ángel, imagínense eso. Y aún así estos hombres dudaron y tuvieron debilidades en su fe. Y otras mujeres también, como por ejemplo Sara, que se rió no de lo porvenir, sino que se burló de incredulidad. Sin embargo, Ruth, Rahab la ramera, la reina Esther, no tuvieron ninguna de esas promesas ni señales divinas. Y aún así, ellas creyeron. ¿Se da cuenta, hermanos y hermanas, la maravilla de lo que ocurre aquí cuando ella dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo? Esta es la fe, hermanos. Esta es la fe que agrada al Señor. Como dice Hebreos capítulo 11, que Dios espera que los que se le acerquen con esta fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, les voy a poner más dificultades a la fe y a la decisión de Ruth, más todavía. ¿Cuál es el Dios que le presenta Noemí a Ruth? Mire lo que le dice Noemí. Noemí, la suegra, le dice a Ruth, mira mi hijita, porque así hablan a veces las suegras, ¿verdad? Mira mi hijita, mira mi niña, ¿ya? Así bien condescendiente, ¿ya? Cuando le dicen eso es porque prepárese para un sermón, ¿ya? Mira mi hijita, mira mi niña. Yo regreso a Belén, y allá en Belén todo es maravilla. El Señor está dando pan. Yo le tengo un buen partido que le voy a presentar. Le tengo un hombre encachado, buen mozo, con recursos, tiene tierra, mide 1,80 m, no 1,60 m como yo, ya 1,80 m, 85. Ese es el hombre que le tengo para usted. Ya, mijita, ¿le parece si me acompaña a Belén? Además, usted va a tener un esposo, va a tener nieto, va a ser la bisabuelita del Mesías, de David después del Mesías. ¿No? Noemí no le dijo nada de eso. Noemí no le prometió nada, al contrario, el Dios que le presenta, ¿cómo se lo presenta? ¿En qué palabras? Yo lo voy a leer acá en Ruth. Ya dice... Dice, este es el Dios que le presenta, ¿ya? En grande amargura me ha puesto
el Todopoderoso. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y anteriormente, eh, justo se me perdió ahora. Ah, sí, aquí está el versículo 13. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y después de esta frase, ¿qué es lo que hace Orfa? Se regresa. ¿Se da cuenta el Dios que le presenta a Noemí? ¿Se fijó, no? Es decir, la mano de Jehová ha salido contra mí. Por eso Orfa le da un beso y se regresa a su tierra, con esa presentación, ¿verdad?, de un Dios que está contra mí, de un Dios que me deja vacía, que se llevó a mi esposo, a mis hijos, que me ha puesto en grande amargura. Ese no es un Dios atractivo para nadie. Entonces Noemí, primero, no le presenta un Dios atractivo. Por eso que el miércoles pasado yo le puse en el testimonio de Noemí, ella cree que su Dios no es un Dios digno de seguir, porque Noemí le dice, vuélvanse tras sus dioses, regresen a su casa. Se da cuenta que más encima, este Dios que le presenta a Noemí no es atractivo para ella, es un Dios que se pone contra las personas, contra ella y contra estas viudas. Además le dice, yo no te voy a dar hijos, ni fertilidad. Y aún así, hermanos y hermanas, Ruth toma esta decisión de fe. ¿Se imagina lo que le diría a la mamá de Ruth? ¿Estás loca? Sabía que nunca deberías haberte casado con ese israelita. Este hombre solo te trajo problemas, te dejó viuda, no te dejó hijos, así que mi hijita, quédese en Moab, quédate con tu familia, adora a nuestros dioses, cásate con un buen hombre moabita, porque eso es lo que piensa cada ciudadano de su país, que su país, su cultura es la mejor. Sin embargo, a veces olvidamos todo lo que Ruth dejó atrás por seguir a Dios. Después de perder a su esposo, ella, Ruth, le da la espalda a su ciudadanía, a su familia, a su país, a su religión, a su propia seguridad. Cualquiera de nosotros, porque la mayoría somos carnales, ¿o no? La mayoría, yo me incluyo, hermano, somos sumamente terrenales y pensamos igual que Noemí. Pensamos en lo que le podemos dar a las personas o en lo que no le podemos dar. Noemí, mire la mentalidad de Noemí. Ruth, no te puedo dar hijos para que después tú te cases con ellos. No te puedo dar una tierra. No te puedo dar un Dios digno de seguir. ¿Y por qué regresa a Belén? No regresa a Belén por Dios, sino porque escuchó que ¿qué es lo que había en Belén? ¿Qué es lo que había vuelto? El pan, es decir, lo material y lo terrenal. Ella está pensando en que no puede darle un esposo, en que no puede darle una descendencia. Sin embargo, Ruth no está pensando ni en el pan, ni en un marido, ni siquiera en hijos. ¿Se da cuenta de ese detalle? Porque ella no sabe lo que le espera en Belén. De hecho, lo que tiene con certeza todo moabita era que iba a ser mal recibida, igual que los samaritanos. Los moabitas y los israelitas tenían una historia centenaria de odio, de rivalidad y de desprecio. Los moabitas despreciaban a los israelitas y obviamente los israelitas también a los moabitas. Lea el Antiguo Testamento desde el principio, desde Balaán, de Balac, las guerras que tuvieron cuando no recibieron a los israelitas, cuando estaban entrando a la tierra prometida, guerras, muertes, rivalidad. Esa era la única certeza de Ruth como toda mujer moabita. Yo voy a llegar a Belén y con seguridad lo que me va a esperar es el rechazo, la indigencia, el hambre y probablemente que iban a tratarla de extranjera y hasta incluso, según algunos historiadores dicen, la iban a tratar de ramera o de prostituta. Un autor así lo describe. Ruth no tiene nada en aquel día. Ninguna deidad le ha prometido bendición. Ningún ser humano ha venido en su ayuda.
Noemí tampoco la ayuda ese día. Ella vive, Ruth, y elige sin un sistema de apoyo. Hoy día las mujeres, ¿verdad?, tienen redes de apoyo en la municipalidad, en los colegios, etcétera. Ruth no tenía nada. Toma esta elección, sabiendo que el fruto de su decisión puede ser la soledad, el rechazo e incluso la muerte. Ella ha decidido ayudar a una viuda anciana en vez de buscar un nuevo esposo. Eso yo le decía hoy día a mis hijas, eh, que, que viéramos esta historia más allá de un cuento de hadas, más allá de un cuento infantil de niños. No, esta es una historia seria, real. Ruth elige servir y acompañar a una viuda anciana amargada en vez de quedarse y buscar la seguridad de un esposo. ¿Se da cuenta de eso? ¿Qué diferencia a nuestros tiempos, verdad? Como al igual que Noemí, ponemos nuestros ojos en las seguridades materiales, dónde está el pan, dónde te puedes casar, esta puede ser tu provisión material, a diferencia de Ruth, de esta mujer virtuosa. Yo les hice una pregunta en los apuntes que les envié, en el segmento que dice, tu Dios será mi Dios. ¿Por qué el escritor, que algunos judíos antiguos dicen, o la tradición judía dice que Samuel fue el autor, el redactor del libro de Ruth, ¿por qué dedica tanto esfuerzo o tanto espacio en el esfuerzo de Noemí de hacer que Ruth y Orfa regresaran, del versículo 8 al 13? Eso es una gran cantidad de versículos de texto, porque al igual como yo lo estoy haciendo, y yo lo estoy haciendo porque quiero reflejar lo que dice la Escritura, es hacer que la fidelidad de Ruth hacia Noemí parezca increíble, que nos asombre esta fe o este tipo de fe o este tipo de Dios por el cual se decide Ruth. Orfa se despide rápidamente de su suegra. Sin embargo, Ruth se aferró a su suegra. Y 4, 5 veces, vuelvo a insistir, Noemí le dice, ándate, anda a tu pueblo, regrésate a tus dioses. Pero Ruth, a pesar que a veces la vemos tan, como tan candorosa, ¿cierto? Como tan ingenua, pero no se engañe, porque Ruth es una mujer de decisión. Y eso es lo que hace la fe. La fe convierte a las mujeres en mujeres decididas, pero no decididas por cualquier cosa, sino decididas por Dios. La fe convierte a los hombres en hombres decididos por Dios. De tal manera que yo pienso aquí en mis señoritas que están, ¿verdad? Se le puede presentar el mejor hombre, pero no creyente, no cristiano, no consagrado, y una mujer como Ruth que le diría, no. Tal como le dijo a su suegra, no, no me voy a regresar, no me voy a ir tras los dioses, no voy a regresar a Moab, al mundo. Yo sigo adelante con este Dios que es mi Dios. O pienso en los jóvenes, o pienso de repente en usted, hermano trabajador, o en usted, hermana trabajadora, que a veces se enfrentan a esta encrucijada, como les mencioné, el día miércoles pasado, me parece, o el domingo, cuando está siendo seducido o seducida por la inmoralidad, por el adulterio o la fornicación en su trabajo, o por eh, la tentación de robar, de hacer algo ilícito o no ético en su trabajo. Sin embargo, la fe en Dios, ¿qué es lo que nos hace? Ser mujeres decididas como Ruth. Y ante la seducción, usted dice no. O usted, varón, ante la seducción del robo, de la estafa, usted dice no. Y en todas estas oportunidades, Ruth le dice no, no regresaré, más bien me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto es aún más asombroso después del futuro que le describe Noemí si regresa a su lado. Ruth era joven, lo dice
Ruth, capítulo 2, verso 5, capítulo 4, verso 12, él era una mujer joven, tenía toda una vida por delante en su tierra natal. Sin embargo, otra vez, ella elige la viudez y la posible esterilidad, es decir, el no tener hijos porque no tenía esposo, menos con un judío que no iban a considerarla como un buen partido a una viuda, a una gentil extranjera, ni mucho menos una moabita. Cuanto más reflexionamos en estas palabras, más sorprendente se vuelve. En primer lugar, la decisión, la fe de Ruth significa dejar su propia tierra y su familia. ¿Cuántos testimonios yo he escuchado de ustedes, tal vez, o de otros creyentes, que seguir a Cristo ha significado dejar a su familia? Porque o su familia es atea, o su familia tiene otra religión, ha decidido dejar su familia, su tierra por la fe de Cristo. Segundo, ese compromiso hasta donde a Ruth le consta en ese momento significa viudez y sin hijos. Noemí no tiene un varón que darle. Y si la joven se llegara a casar con alguien que no fuera pariente, el compromiso con la familia de Noemí se perdería. Es decir, las opciones de Ruth en Belén se reducen al mínimo o a cero. Tercero, Ruth, la devoción de Ruth significa ir a una tierra desconocida, un pueblo nuevo, nuevas costumbres, un nuevo idioma. Y es un compromiso más radical que el matrimonio porque se compromete con su suegra a acompañarla hasta la muerte. Donde tú mueras, moriré yo, le dice Ruth, y allí seré sepultada. Ella es la mujer virtuosa que se ríe de lo porvenir. Y creo que el día martes, hermanas queridas, voy a estar hablando de esto. Aún lo estoy pensando, el día martes me toca enseñarles y probablemente me incline nuevamente por Ruth, pero desde la perspectiva como la llama, creo que en el capítulo 3 vos llama él a Ruth como una mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque la mujer virtuosa se ríe de lo porvenir. Es como dice Pedro, como lo describe el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versos 5 a 6, dice, recordando aquellas santas mujeres que esperaban en Dios sin temer ninguna amenaza. En contraste de Sara, que cuando Dios le promete a Sara un hijo y a Abraham, y ellos dudaron, ¿por qué? Porque le ayudaron a Dios, se recuerda, tomaron a la concubina, ¿cómo se llama? Agar, y quedó la escoba con esa decisión, ¿verdad? De ayudar a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara se rieron de la promesa de Dios. Sin embargo, la mujer virtuosa como Ruth se ríe del futuro. ¿Y qué significa esto, hermanos y hermanas? Hermanas, reírse del futuro significa justamente que confían de tal manera en este Dios de la Biblia y en sus promesas que se ríen del porvenir, porque confían en las promesas de Dios. Como lo dice, mira, hermanas, Pedro, aquellas separadas mujeres o santas consagradas mujeres que esperaban en Dios sin temer ninguna amenaza. Y nuestros apuntes terminaba así: ojalá todas las iglesias pudieran formar niñas, jóvenes y mujeres como Ruth. Ese debería ser el trabajo de una iglesia, formar mujeres con la fe de Ruth, con la fe de Rahab, con la fe de la reina Esther. Qué maravilla sería que nuestras niñas crecieran con este modelo de mujeres y no con el modelo feminista radical que están creciendo hoy en día en nuestros hogares, en nuestro país y en nuestras iglesias. Que Ruth sea el modelo de nuestras hijas, que Rahab, que Esther, en la fe, la decisión, la templanza y el carácter de Esther, y si tengo que perecer por salvar a mi pueblo, que muera, dice Esther. O Rahab, que tomó el riesgo de esconder a estos espías. ¿Por qué? Porque creía en el Dios que había abierto el mar rojo por su pueblo Israel. O Ruth, que sin ningún ángel, sin ninguna visión, sin ninguna voz audible de Dios, pone su fe, su confianza y su futuro en las manos de Dios.
Hoy día nuestra oración, Señor, haz nuestra vida más fácil. Que sigamos manteniendo libertades como pueblo de Dios, que si hay una nueva constitución, que no nos quiten el derecho a reunirnos públicamente, que no nos quiten el derecho a no pagar contribuciones. De eso están preocupados hoy día las iglesias y los cristianos. Hoy día las iglesias evangélicas están preocupados de mantener nuestra comodidad, nuestras libertades. Y vuelvo a insistir, y discúlpenme si soy repetitivo, pero hoy día, ¿por qué veíamos a tantos evangélicos en ambas veredas del plebiscito, el apruebo y el rechazo? ¿Es de lo que puedo perder o de lo que puedo ganar? Y por eso estaban en las dos veredas. Votemos rechazo porque vamos a perder esto, o votemos apruebo porque ganaríamos esto. Hermano, Ruth no estuvo en ninguna de estas dos veredas. Ella no tenía temor al perder o al ganar. Simplemente ella fue una mujer que caminó en el día a día con Dios. Y no tengo tiempo para desarrollar esta idea, este principio o esta convicción, pero mire, quiero leerle estos dos textos del Nuevo Testamento que usted ya los conoce. El Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, mire cómo el Señor le enseñó a orar a los suyos. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo, ¿cuándo? Hoy. Ahí vi los labios de mi hermana Elena decir hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿El Señor Jesucristo le dijo que se preocuparan del pan de mañana? ¿De pasado mañana? ¿El plebiscito de abril? ¿El plebiscito de salida? Como en 1 o 2 años más. Él le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ruth no estuvo pensando en el futuro. ¿Se da cuenta? Ruth dijo en ese mismo día, tu Dios será mi Dios. Los creyentes no nos preocupamos del futuro, hermanos y hermanas, ni del mañana. Le pedimos a Dios que hoy nos dé el pan nuestro de cada día, porque el creyente sabe que el futuro, nuestro futuro, está en las manos de Dios. Por eso el domingo pasado, en este mensaje a propósito del plebiscito, sin saber quién había ganado, porque yo estaba enfocado acá, yo les dije, nuestra gloria es la cruz de Cristo. Nos gloriamos en Cristo, porque Cristo es hoy, ayer y por los siglos es el mismo y Él no cambia. Van a cambiar los presidentes. Mire, hemos tenido 2 presidentes que ya se han cambiado la silla musical 4 veces, ¿no? ¿Verdad? Bachelet y Piñera se han cambiado entre ellos. Vamos a tener constitución nueva, vieja. Mire, yo le quiero leer estas frases. Las constituciones pasan, los gobiernos pasan, los presidentes pasan, los políticos pasan, pero Cristo el Señor permanecerá para siempre. Las hambrunas pasan, las migraciones, que es lo que vivió Ruth, pasan, los paisajes cambian, las familias mueren, el estado civil cambia, un día eres soltero, otro día estás casada, un día eres divorciado, otro día estás viuda, pero nuestro Dios Trino permanece para siempre. Y si tú estás unido a Cristo por la fe, entonces tú con Cristo tampoco vas a cambiar. El futuro para ti es Cristo.